Bienvenidos a otra sesión sobre mis metas en el pastoreo de una iglesia de sordos. Mis metas en el pastoreo de personas sordos. Mis metas para capacitar a los sordos para que sigan a Jesucristo. En esta sesión nos estaremos enfocando específicamente en las Escrituras y cuáles son mis metas al enseñar las Escrituras a los sordos. Y luego, cómo abordo esto desde mi perspectiva como fundador y pastor de una iglesia de sordos. Obviamente, las Escrituras son importantes para ustedes como lo son para mí también. Y son importantes para Dios. Y deben ser importantes para nuestros sordos también. Primero, déjenme orar brevemente con ustedes y luego nos meteremos de lleno en este asunto de cómo enseñarle las Escrituras a los sordos. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, por la Biblia y por la oportunidad de enseñarla y predicarla. Te pido que nos ayudes a ser efectivos en la comunicación de la verdad eterna, absoluta y universal, a los sordos que nos has dado. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por ese privilegio. Gracias por la responsabilidad también. Ayúdanos a hacerlo con todo nuestro corazón, mente y alma para alcanzar a los sordos con la palabra de Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Mis metas en la enseñanza de las Escrituras a las personas sordas. La Biblia dice en ese versículo que memoricé siendo apenas un niño, segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Primeramente, quiero decir que las personas sordas necesitan este libro y necesitan aprender cómo usarla bien, al igual que Pablo instruyó a Timoteo, y necesitan ser obreros. Eso significa que toma trabajo estudiar ese libro. Toma trabajo. Nadie puede abrirlo y entenderlo como si fuera así de sencillo como recitar el abecedario. Yo he estado estudiando las Escrituras por años y tal vez usted también. Pero siempre tiene que estudiarla para entender lo que dice. Y los sordos tienen la responsabilidad de conocer este libro. Les fue dado a ellos como les fue dado a ustedes y a mí. Ahora bien, en cuanto a mi meta en la enseñanza, sea para sordos u oyentes, no importa. Esta es mi meta siempre. Viene de este mismo versículo que dice que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Déjenme decirle algo a los que están o estarán en ministerios de interpretación para los sordos. Cuídense mucho de que solo por falta de señas o por falta de entendimiento de las Escrituras no interpretan las Escrituras adecuadamente. Que comiencen a enseñar a los sordos con tan sencillez
que en realidad les estén enseñando cosas equivocadas. Tiene que explicarles lo suficiente para que captan la verdad. Tienen que conocer la verdad, cueste lo que cueste. Y así que tome 5 minutos, 50 minutos, 5 horas o 5 semanas. Este es un libro de la verdad. Tenemos que comunicar la verdad bien. Que usa bien la palabra de verdad. Esta es mi meta principal en la enseñanza de la Biblia. Y yo creo que toda persona que se pone de pie para interpretar, para enseñar o para predicar a los sordos, debe saber cómo explicar, cómo interpretar y cómo aplicar la palabra de Dios. El nivel de entendimiento bíblico de los sordos nunca será mayor que el de la persona que les está enseñando o interpretando. Yo he visto muchos intérpretes y a veces hacen buen trabajo. Pero también he observado lo mal que lo hacen cuando los intérpretes mismos no entendieron completamente lo que estaba diciendo el pastor. En estos casos no fue porque los intérpretes no podían escuchar bien. Lo que sucedió fue que el intérprete mismo no conocía bien la teología. No la había estudiado personalmente. No entendió qué significaba el pasaje bíblico y no entendió lo que estaba predicando el pastor. Hizo lo que pudo para interpretarlo y solo hizo unas señas que los sordos no entendieron tampoco. Y los sordos no lo entendieron porque el intérprete no lo entendió. De hecho, hoy mismo, antes que viniera a grabar este video, yo le pregunté a una persona muy calificada que ha sido intérprete por casi siempre y es un intérprete certificado. Le pregunté, ¿qué hace usted cuando no entiende la posición teológica del predicador? Y la persona me dice, pues más o menos interpreto las palabras una por una, porque no entiendo en qué dirección se dirige el pastor o lo que está diciendo. En otras palabras, los sordos no lo entendieron tampoco. Y esta es una de las razones por las cuales usted debe crecer continuamente en su propio entendimiento de la palabra de Dios. De hecho, y esto no está en mis notas, algo que yo he hecho personalmente cuando he estado en una iglesia interpretando una serie de mensajes de un pastor de cualquier pasaje bíblico, yo personalmente he estudiado el pasaje o el libro en mi casa durante las mismas semanas en que él está predicándolo, para así poder yo entender bien el pasaje. Y fijando en el versículo en donde terminó el pastor el domingo pasado, yo ya sé para dónde irá el siguiente domingo. Me le adelanté al pastor, o digamos que por lo menos estaba en la misma página que él porque ya había estudiado todo el pasaje. Entiendo que unos pastores no predican en series, sino que predican por temas. Esta semana está en Juan, la otra semana predican de Apocalipsis, la próxima semana en Josué, el siguiente domingo en Génesis. Pero si el predicador o su pastor está predicando una serie y usted, como intérprete,
¿Está luchando por interpretarlo claramente para los sordos? Tal vez usted debe tomarse el tiempo de estudiar el pasaje aún durante su propio tiempo devocional. Digamos que el pastor está predicando a través del libro de Ageo y usted se siente perdido. Ageo. Casi ni lo puedo pronunciar. Ageo o Ageo. ¿Cómo se dice esa palabra? Bueno, tal vez usted necesita ir y estudiar ese libro durante las próximas 2, 3 o 4 o 5 semanas o mismo tiempo que le tome a su pastor predicar el mismo libro, para que en sus devociones personales esté alimentando su alma con el mismo pasaje que usted estará enseñando o interpretando a los sordos este domingo y los próximos domingos. Tenemos que usar bien la palabra de verdad. Por lo tanto, para poder traer a sus sordos a otro nivel en la Biblia, espiritualmente hablando, usted ya debe estar allí. Porque si usted no está allí, sus sordos nunca van a poder ir más allá de donde usted esté ubicado por sus interpretaciones o enseñanzas. Entonces, esta es mi meta principal, usar bien la palabra de verdad para los sordos o para los oyentes, para todos. Ahora, en relación a los sordos en mi iglesia o en mi ministerio, esta es mi segunda meta y es muy práctica. Quiero que ellos entiendan el vocabulario bíblico. Quiero que ellos entiendan vocabulario bíblico. Hay que enseñarles de la misma Biblia, en primer lugar. Use la misma Biblia primeramente. Use la misma Biblia que su pastor usa. Si él está usando la versión X de la Biblia, entonces usted debe usar esta misma versión X. Necesita seguirle a él. Use la misma Biblia. No voy a hablar sobre traducciones y versiones y todo eso ahora. Yo sé lo que creo yo, pero mi punto es, empiecen por decirle a los sordos que necesitan tener la misma Biblia que está usando su predicador, su pastor. Para que, como ya le expliqué, cuando su pastor predique y lea la escritura y usted interprete, ellos pueden ver las palabras y seguir con sus Biblias. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios. Queremos que ellos la aprendan. En mis próximos puntos, de hecho, para toda esta sesión sobre las escrituras, si sus sordos no están aprendiendo cómo leer ese libro, cómo comprender ese libro y cómo meditar sobre este libro durante la semana, pues usted está haciendo algo mal los domingos, en la escuela dominical o en el culto los domingos, en la noche, miércoles, estudio bíblico los martes, jueves, cuando sea. Su meta es que ellos puedan abrir ese libro para sí mismo y entenderlo por sí mismo. Durante esta sesión voy a decir algunas cosas muy fuertes acerca de cómo debe usted interpretar para que ellos lo entendieran. Pero la primera cosa es que ellos necesitan saber el vocabulario. Cuando usted esté leyendo el libro de Juan, usted llegará a la palabra propiciación, y estoy usando una palabra larga y difícil. Número 1, tiene que entender personalmente qué significa esa palabra. Porque cuando su pastor predique, si usted ni conoce la palabra, ¿cómo la va a interpretar? ¿Va a mirar a los sordos y deletrearles propiciación
y preguntarles cuál es la seña. Y luego ellos van a decir, deletréala de nuevo, ¿cómo? ¿Qué? Y ellos no saben. No hay una seña para eso. Todavía no, por lo menos. Y voy a hablar de esto dentro de un momento también. Pero por eso digo siempre que empiezan con usar la misma Biblia que usa su pastor para que puedan seguirle, porque esta es la palabra de Dios. Y queremos que ellos respetan la palabra de Dios tal como es. Otra cosa, enseña a los sordos a usar un diccionario. Un diccionario en español, un diccionario de gramática, palabras, vocabulario. Cuando yo me mudé a Brasil, Sudamérica, en 1983, yo no hablaba portugués. Sabía una palabra, chupeta. ¿Saben qué significa chupeta? Significa pacificadora. Era la única palabra que sabía en portugués. Sabía la palabra pacificadora. ¿Cuánto de la Biblia podría explicar usando solamente esa palabra? Claro, tuve que ir a una academia de idiomas, tuve que aprender un nuevo idioma, nueva gramática, y si quería comunicarme con los sordos, tenía que aprender el idioma suyo, el idioma hablado y luego el lenguaje de señas brasileñas que se llama Libras. Hay que enseñar a los sordos a usar un diccionario. Ahora, yo viví en Brasil por 23 años y mi portugués es muy bueno, si puedo pecar de modesto. Pero una de las razones por las que mi portugués es muy bueno es porque vivía con un diccionario de portugués a mi lado durante 23 años. Y desde la primera semana que llegué a Brasil hasta la misma semana en que salí, lo usaba. Aprendí bastante vocabulario. No porque alguien me enseñó, pero porque aprendí cómo usar el diccionario. Ahora, esto es lo que pasa cuando uno va a otro país y tiene que aprender nuevo vocabulario. Digamos ahora que mi Biblia acá es un diccionario y estoy buscando una palabra y la encuentro en mi diccionario portugués o tal vez otro idioma, ruso o mandarín. Y digo, voy a buscar esa palabra y ver lo que dice. Entonces abro mi diccionario y encuentro esa palabra en mi diccionario portugués. Encuentro la palabra y leo la definición. ¿Sabe qué? Hay 17 otras palabras que no entiendo, que están en la definición de una palabra que no entendía. Entonces, ahora estoy buscando otra palabra para entender mejor qué significa la primera palabra. ¿Cuánto tiempo cree que lleva? Es bastante trabajo. Y yo soy oyente. Pero ni yo entiendo cada palabra. De hecho, aún en idioma inglés, llevo un diccionario conmigo en mi teléfono, una aplicación. Lo uso casi 5 a 7 veces por semana. Siempre vivo con un diccionario. Siempre estoy buscando palabras, porque yo quiero mejorar mi gramática y mi vocabulario. Enseña a sus sordos cómo usar un diccionario, porque un día ellos van a abrir a su Biblia, a Ageo, y van a pensar, ¿qué significa esa palabra? Pues usted no siempre estará disponible para una videollamada para explicarle qué significa cada palabra. Necesitan usar el diccionario por sí mismos. Necesitan usar el diccionario por sí mismos. Ahora, el siguiente paso es enseñar a sus sordos cómo usar un diccionario bíblico. Un diccionario bíblico.
Puede buscar uno en el internet, busque diccionario bíblico y encontrará varios buenos diccionarios. Sus sordos ya saben cómo usar teléfonos. Entonces, anímelos a descargar una aplicación de un diccionario y de un diccionario bíblico para aprender cosas por sí mismos. Ahora, ¿sabe qué? Sus sordos tendrán que estudiar. Pero estoy haciendo discípulos. Y si recuerdan, en la última sesión hablamos de discipulado y cómo hacer los discípulos y la necesidad de hacer discípulos. Pues ellos tienen que aprender cómo estudiar ese libro por sí mismos. Si yo sé que algunos sordos no saben leer, entonces en este caso tendrá que enseñarles cómo leer. Yo tuve un buen número de sordos de mente aguda, sabios en los negocios y viviendo independientemente, que apenas si podían firmar sus nombres. Pero después de años y años asistiendo a nuestra iglesia, podían leer mucho de la Biblia por sí mismos. ¿Les enseñé yo? Sí, yo les enseñé. Y ya les voy a explicar un poco más de esto en un rato. Pero enséñales cómo usar un diccionario. Enséñales cómo usar un diccionario bíblico. Ayúdales a llegar a un nuevo nivel de vocabulario. Puede hacerlo en la escuela dominical. Es difícil hacerlo en el culto los domingos, cuando el pastor está predicando a más de 100 kilómetros por hora. Sí, entiendo que se entiende si no tiene tiempo de hacer una pausa y enseñar vocabulario nuevo. Pero tiene otras oportunidades. Aun si es después del culto, si hubo unas o dos palabras nuevas que el pastor estaba usando, puede decir: siéntate sordos, deme 5 o 10 minutos para enseñarles esta palabra. Y enséñales la palabra. O en un estudio bíblico durante la semana o los miércoles cuando tiene un culto separado para ellos. La próxima cosa es: desafía a los sordos a aprender vocabulario nuevo. No permita que usen su sordera como excusa para no intentar aprender cosas nuevas. Si ellos dicen: yo no entiendo porque yo soy sordo, entonces, ¿qué tiene que hacer? Aprender. No sé cuántas personas sordas conozco yo en otros países que saben usar un diccionario. Y saben usar un diccionario bíblico también. Yo conozco sordos que usan los comentarios de la Biblia para estudiar pasajes por sí mismos. Y ellos compran libros, como usted y yo compramos libros para leer, porque ellos quieren crecer. Aún en el mundo secular de los sordos, hay sordos profesionales. Y ellos leen, ellos estudian y ellos toman cursos cada año para mantener su nivel de educación en las universidades. Tienen que mantenerse al día en medicina, en tecnología. Entonces, tienen que leer y asisten a conferencias, etc. Los sordos hacen esto. Yo sé que no todos los sordos hacen esto, pero cuando estás capacitando en liderazgo, tienen que darles este libro. Ellos tienen que aprender cómo leerlo, estudiarlo, para que puedan tomarlo y compartirlo con otros en su propia familia y fuera de su familia. No los discapacite más al dejar de enseñarles vocabulario nuevo. Yo aprovecho cada momento, cada oportunidad
para enseñar vocabulario a mis sordos. Y wow, han aprendido bastante. Ya les voy a explicar eso en un rato. Pero demuestre respeto a su capacidad intelectual y mental para estudiar y crecer. Demuestre respeto a sus habilidades intelectuales. No mire a los sordos y diga, usted es sordo, usted no entiende. Mire, solo significa esa cosa básica y usted escribe una palabra o hace una seña sencilla. Usted y yo hablamos con muchos sinónimos que muchos sordos no saben. ¿Sabe por qué ellos no lo saben? Porque no hay una seña que concuerde. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Les discapacitamos. Solo usamos el sinónimo que sabemos, lo que ellos ya saben, y nunca expandimos su uso de sinónimos porque no hay seña para esa palabra en particular. Hágame un favor. Preste atención a las próximas conversaciones que usted tenga con sordos y fíjese cuántas palabras deletrean. Hay sordos que decimos que están en bajo nivel intelectualmente en cuanto a leer y escribir, pero ellos mismos buscan cosas en el internet y vienen a nosotros y nos explican cosas a nosotros y tienen que deletrear palabras. ¿Cómo aprendieron a hacer esto? Lo hicieron por su propia cuenta. Y usted y yo en la iglesia queremos discapacitarlos por no enseñarles gramática, por no expandir su vocabulario. Si los sordos están creciendo en su iglesia, si están creciendo, van a quedar consigo. Déjame decirlo otra vez. Si ellos están creciendo con usted en su ministerio, creciendo intelectualmente, espiritualmente, van a seguir asistiendo a su ministerio. Entonces, demuestre respeto frente a sus habilidades intelectuales y mentales para estudiar y crecer. Ahora seguimos con mi tercer punto en cuanto a mis metas de la enseñanza de las escrituras a los sordos. Y mi tercer meta es esta. Entendimiento de gramática bíblica. El entendimiento de gramática bíblica. Esto es difícil. Este punto puede ser muy difícil si los sordos no saben leer o no entienden gramática todavía. Pero déjeme decirle esto. La Biblia es la palabra de Dios. Sencillo, ¿verdad? No tengo que enseñarle esto. La Biblia es la palabra de Dios. Pero hay paganos alrededor del mundo que crecieron sin reglas de gramática escritas, sin lenguaje escrito, sea de la Amazonia o de las montañas de Papua Nueva Guinea o de las Islas Filipinas, no hay idioma escrito. Y misioneros han ido a estos lugares, descifrado su lenguaje, su gramática, su vocabulario. Tuvieron que escribir el lenguaje, además de los diccionarios. En India, William Carey tuvo que escribir diccionarios para varios idiomas mientras estaba traduciendo las escrituras, la Biblia, a estos idiomas. Toma mucho trabajo, duro, pero cuando se lo enseña a los nativos, ellos aprenden a amarlo. ¿Por qué? Porque aman a Dios. Dios les ha salvado. No necesitan entender gramática para ser salvos, pero sí tienen que saber la gramática para estudiar la palabra de Dios y crecer en su conocimiento de la palabra de Dios. Aún para los oyentes es difícil.
No es fácil ni para usted ni para mí. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia y déjame añadir esto? No importa cuál traducción usa, tiene que estudiarla. ¿Cuántas veces ha abierto la Biblia y ha dicho, pues yo entiendo esto al 100%? No, la Biblia es la palabra de Dios. Y los sordos necesitan entenderla si van a crecer espiritualmente. ¿Qué decimos a los oyentes que usan excusas para no estudiar la Biblia? Tal vez su hijo o hija, un cristiano nuevo, una visita a su iglesia se le acerca y dice, pues es que no la entiendo. ¿Cómo responde usted? Vaya, si no la entiende, está bien. Sentémonos aquí y le puedo enseñar para que no tenga que estudiarla por sí solo. No, nunca decimos esto a un oyente. Entonces, ¿por qué deberíamos decirle esto a los sordos? No les demos pretextos. Lo que queremos es desafiarlos. Recuerde lo que dije antes. Si empiezan aquí, queremos llevarlos hasta este nivel. Y si les conoce acá, llévalos a este nivel. Y si están aquí, llévalos a este nivel. Y si tiene que empezar aquí abajo, empiece aquí abajo. Y yo he empezado aquí. Aún para un oyente, el estudio de la Biblia es un esfuerzo de toda una vida. Yo todavía no he terminado y nunca pararé. La estudiará hasta el día en que muera, al menos que esté incapacitado. ¿Hablamos a nuestros niños como si fueran bebés durante todas sus vidas? No. Nuestra manera de comunicarnos con nuestros hijos cambia a medida de que ellos crecen. Nuestra comunicación con los sordos debe cambiar en la medida en que ellos crezcan espiritualmente. Pero tenemos que ayudarles a desarrollarse. No los mantengamos en el nivel más bajo. Nosotros hablamos mucho de hablar con es para que todos puedan entendernos. Pero si siempre les hablamos así, les mantenemos en un nivel sencillo de por vida. Cuando estoy capacitando a líderes, no quiero mantenerlos en un nivel básico. En la iglesia tengo una persona, una mujer que ya les mencioné, de nombre Sonoko, una japonesa sorda que aceptó al Señor en nuestra iglesia, y ella crecía, por años creció. Pero nunca iba a ser el tipo de líder que yo estaba buscando. Pero ella siempre crecía y ella siempre estaba invitando gente a nuestra iglesia y traía incrédulos a la iglesia, pero nunca logró abrir una Biblia y leerla. Nunca aprendió a leerla. Y yo entiendo esto. Pero fíjese que ella nunca fue mi meta principal. Ella asistía porque yo le ministraba, porque la amábamos. Crecía mientras yo me concentraba en los líderes. Las habilidades de comunicación de sus sordos deben ir creciendo mientras trabaja con ellos, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Hace tiempo recibí un artículo de un hombre que se llama Kevin Bowler, un hombre muy sabio y un teólogo inteligente a quien de casualidad conozco personalmente, pero no muy bien. Kevin me mandó este artículo y luego yo se lo mandé a varias personas que conozco. Y lo que voy a leer para ustedes de lo que me mandó
Yo también se lo explicaría a líderes inteligentes sordos. Y me llevaría tiempo explicárselo a ellos porque es profundo, muy instructivo. Pero en este momento quiero leerlo para ustedes. Dice, en primer lugar, el cristianismo es una religión de texto y los cristianos son personas del libro. El verdadero cristianismo trae toda su fe y su práctica de la palabra escrita de Dios. Ninguna autoridad es superior a las escrituras. Y entonces, si usted suele decir amén en los cultos, ¿me puede dar un amén ahora? Ninguna autoridad es superior a las escrituras. Amén. En segundo lugar, el cristianismo afirma su sacerdocio y el libre albedrío del creyente. Entre otras cosas, esto significa, y fíjese lo que dice aquí, significa que los cristianos individualmente son responsables de saber y comprender las escrituras ellos mismos. Este incluye a los sordos también, específicamente a los líderes sordos que van a multiplicar y discipular a otros. En otras palabras, el sacerdocio del creyente, el libre albedrío, requiere que estos líderes sordos conozcan el libro, crezcan en el libro, para que puedan compartir el libro y el mensaje de Jesucristo con otros. Kevin Belder sigue diciendo, las autoridades espirituales pueden ayudar a los creyentes a interpretar y aplicar correctamente las escrituras, pero no pueden usurpar el deber del cristiano mismo de conocer la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. En otras palabras, yo puedo explicarles la Biblia a ellos, pero no disminuye la responsabilidad de ellos de aprenderla por sí mismos y crecer en ella. Esta es la palabra escrita de Dios, que les va a guiar a la palabra viviente de Dios. Y sin la palabra escrita de Dios, ¿cómo van a conocer el verbo, la palabra viviente de Dios? Kevin Belder sigue diciendo, estas dos consideraciones han moldeado de manera poderosa el ministerio cristiano, han llevado a la difusión masiva de las escrituras cristianas. Ningún otro documento antiguo ha sido copiado tan extensamente como la Biblia. Ningún otro libro ha sido tan ampliamente traducido, impreso y distribuido como la Biblia. A través de la historia cristiana, los creyentes han sacrificado sus vidas para proteger, traducir y publicar las escrituras. Esta obra ha sido fundamental, puesto que el cristianismo es una religión del texto. Puesto que el cristianismo es una religión del texto, puede prosperar únicamente donde los creyentes son lectores hábiles. Ahora bien, yo he enseñado las escrituras a sordos que ni siquiera tienen un idioma, que no saben ni una seña. Les he mostrado imágenes, les he enseñado, he hecho pantomima y he dramatizado personalmente las historias porque quiero que ellos conozcan la Biblia. Y sí, tomo el tiempo de hacer esto para ellos. Pero cuando hablamos de alcanzar personas y de la gran comisión, tengo que hacer discípulos. Tengo que capacitar hombres fieles, quienes van a capacitar a otros hombres fieles, quienes van a capacitar a otros hombres, quienes son idóneos para capacitar y enseñar también a otros. Por lo tanto, no debo centrar toda mi vida en unos sordos que no saben nada, para traerlos hasta el punto de salvación y que siguen a Cristo de manera básica, si lo que quiero es multiplicar.
Obviamente hay más de 6 personas en el mundo. Hay más de 4, 5, 6, 7, 8 sordos. Hay millones. Entonces, tenemos que ser sabios y capacitar a líderes mientras estamos alcanzando a los sordos en lenguaje. De hecho, en cualquier momento que estoy con los sordos sin lenguaje, enseñándoles la Biblia, siempre tengo líderes conmigo que están mirando y aprendiendo de mí. Cuando estoy en las montañas Himalaya y estoy en una casa pequeña con un sordo sin lenguaje, sea mama, que ya les mencioné, o una mujer que se llama Milam, o si estoy en la Liberia debajo de un árbol en el interior de Liberia con un hombre que se llama Sansón, un sordo que no sabe señas. Siempre tengo otros hombres conmigo que están mirando y aprendiendo de mí para que yo pueda multiplicarme. En otras palabras, cuando estoy con estos sordos que nunca van a ser líderes y a saber si jamás van a ser salvos, solo Dios sabe, siempre me estoy enfocando en capacitar discípulos. No voy solo para alcanzar personas sin idioma. Siempre llevo gente a la que puedo capacitar al mismo tiempo que estoy alcanzando a los sin lenguaje. Por lo tanto, mato 2 pájaros con un solo tiro. Déjeme regresar a Kevin Bowder y terminar con lo que él está diciendo. Puesto que el cristianismo es una religión de texto, puede prosperar únicamente donde los creyentes son lectores hábiles. Para poder conocer y aplicar las escrituras ellos mismos, los cristianos deben poder leer y comprender con precisión. En otra palabra, ¿usted quiere estar alimentando a los sordos con cosas sencillas durante todas sus vidas? Espero que no. ¿Quiere que sus hijos siempre estén siendo alimentados con leche en la mesa? Espero que no. Espero que aprendan cómo usar una cuchara, luego un tenedor y luego un cuchillo para sí solos. Kevin Bowder sigue diciendo, esto no es una cuestión de una unción especial. Tiene que ver más que una buena preparación. Las herramientas para comprender la Biblia no son significativamente diferentes de las herramientas para comprender cualquier publicación seria. El cristianismo bíblico sobrevive solamente donde la gente puede leer hábilmente. Por lo tanto, es necesario que cada iglesia cristiana tenga interés en asegurarse que sus miembros sean lectores hábiles. Pero créanme, no invertí tanto tiempo enseñando gramática y vocabulario con individuos como parece. Pero cuando tuve mi iglesia, y ya les voy a dar unos ejemplos, pasaba mucho tiempo enseñando vocabulario. Cada vez que abría la Biblia, repasaba el vocabulario. Enseñaba gramática casi cada vez que abríamos un himno para que mi gente sorda aprendiera qué significaban las palabras y las frases, porque quería que lo cantaran ellos mismos. Quería que lo leyeran ellos mismos. Por lo general, sin embargo, los adultos no preparados se resisten a cultivar nuevas habilidades intelectuales. Y muy probablemente tendrán unos sordos que van a resistirse al aprendizaje de la lectura y el nuevo vocabulario y de nueva gramática. Unos van a discutir con usted si quiere usar una seña nueva que ellos no saben. Bueno, si ellos son así, recuerde este primero. No están dispuestos a aprender. No quieren aprender. Y si no quieren aprender, no van a querer seguir
no van a querer confiar, no van a querer obedecer, ni van a querer crecer. Es triste, pero es la verdad. Si no quieren ser capacitados, no van a prestar atención cuando usted intente enseñar una palabra nueva, cuando intente enseñar gramática, cuando intente enseñarles una seña nueva, no van a escuchar. Pues entonces dejen que ellos se sientan en su silla en la iglesia, deja que se sientan cómodos en su asiento así como son y enfoque su atención en alguien que quiere crecer, quiere aprender y quiere ser capacitado. Entonces, si hay adultos no preparados que no quieren aprender a leer ni escribir, esto convierte a los niños y jóvenes en un objeto perfecto para cultivar las competencias necesarias para preparar lectores hábiles. Mi meta en cuanto a la lectura es que cuando yo predico Mateo capítulo 4, quiero que ellos vayan a sus casas a leer el mismo capítulo el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y entender Mateo 4. Tal vez no van a poder entender Ezequiel capítulo 38 todavía, pero porque no lo he predicado. Pero quiero predicar Mateo capítulo 4 de tal manera que los sordos, específicamente los líderes, quienes serán responsables de discipular a otros o de predicar el mismo pasaje, quienes tal vez van a ser predicadores o maestros de escuela dominical para los sordos, como sordos. Quiero que ellos puedan entender y explicar el mismo pasaje. No quiero discapacitarlos en ninguna manera. Obviamente, Dios sabía que habría sordos en cada cultura, en cada país. No le asustó. Él proveyó la Biblia, la misma que tenemos usted y yo, de cualquier lenguaje que usted usa, naturalmente, en su propio país, y Él dio la Biblia a los sordos igual como se la dio a los oyentes. Está inspirada para los sordos también. ¿Necesita estudio? Claro que sí. Pero con muchos oyentes que tienen que estudiar la Biblia para entenderla también. He discipulado oyentes en Brasil que apenas podían leer. Y al terminar nuestro discipulado 3 años después, ¿sabe qué? Igual no podían leer tan como yo. De hecho, tampoco podían leer como otros en nuestro grupo de discipulado. Pero leyeron mejor que antes. Mejor que cuando entraron en el grupo de discipulado. Así que ahora tengo otra meta. Una meta adicional, y es esto, entender el pasaje de la Biblia en su contexto. Esta es mi próxima meta. En el contexto. Para ellos leer un versículo como Juan 3:16 y entenderlo, será fácil, más o menos, porque da un resumen del contexto. Pero, ¿qué tal si estoy predicando del versículo 7 o el versículo 22? ¿Van a entender el contexto de verdad? Obviamente necesita trabajo. Déjenme contarles una de las cosas que hice yo que me ayudó bastante con esto. Enseñé la Biblia a mis sordos, versículo por versículo. De hecho, así prediqué el primer capítulo de Mateo. Ni recuerdo cuánto tiempo me llevó predicar el primer capítulo de Mateo, pero recuerdo que prediqué a través del capítulo 1, del capítulo 2, del capítulo 3, del capítulo 4, y había empezado ya el capítulo 5 en los primeros bienaventurados,
cuando tuve que regresar a los Estados Unidos para presentar un reporte a varias iglesias. Desde Mateo capítulo 1, versículo 1, hasta el final del capítulo 4, o el principio del capítulo 5, me llevó 3 años. 3 años. Pero no tenía prisa. Mi meta no era terminar la Biblia en 3 años. De hecho, ni siquiera estaba intentando terminar el libro de Mateo en 3 años. Estaba estudiando el pasaje con ellos en la iglesia. Mis prédicas duraban entre 70 y 90 minutos. Entonces, mientras enseñaba, tuve el tiempo de enseñar el vocabulario. Tuve tiempo de enseñar gramática. Tuve tiempo de explicarles el pasaje, versículo por versículo. Y les pedí venir al frente y explicármelo a mí. El próximo domingo les pedía venir al frente y explicarme qué les había enseñado el domingo pasado. Quería que ellos entendieran el contexto. Y si nosotros, ustedes y yo, enseñamos la Biblia versículo por versículo, ellos seguramente van a entender el contexto. Pero si un domingo usted enseña en la escuela dominical y predica a partir de Juan 3:16, y el próximo domingo predica y enseña a partir de Romanos 3:23, y el siguiente domingo predica a partir de Salmos 23 y explica cómo Jehová es mi pastor, y luego salta a Salmos 1 y les enseña acerca del hombre piadoso, y que hay que meditar en las Escrituras día y noche, y salta por todas partes, ¿sabe qué? Sus sordos jamás van a entender el contexto de ningún pasaje. Y para ser honesto, sus oyentes tampoco. Los oyentes tampoco porque no es algo que se entiende naturalmente. Para que una persona entienda la Biblia en su contexto, usted tiene que hacer el patrón. En su escuela dominical, su estudio bíblico los martes o miércoles en la noche, cuando tiene estudio bíblico para los sordos, usted tiene que ser el ejemplo para que ellos aprendan cómo entender el contexto bíblico. Además, tiene que enseñarles geografía. Sí, ¿dónde está Israel? ¿Dónde queda Jerusalén? ¿Dónde está Jericó? Porque Jesús salió desde Jericó hasta Jerusalén, entonces, ¿dónde estaba Jesús? ¿Y a dónde iba? ¿Dónde está el mar muerto? ¿Dónde está el mar de Galilea? ¿Dónde está el mar Mediterráneo o el río Jordán? Hay unas lecciones geográficas, bíblicas, nombres de ciudades y ríos y etc. Cosas básicas que ellos necesitan saber. Y usted puede enseñarles. Y honestamente es muy sencillo, pero va a tomar tiempo, va a tomar su tiempo. Historia, cronologías y biografías de unos de los hombres en las Escrituras, usted tiene que tomarse el tiempo de enseñárselos para que puedan entender. No hay atajos. Hermanos, esta lección que estoy enseñando hoy no es para darle un atajo para hacer su trabajo fácil. Estoy intentando explicarles la realidad de capacitar mujeres y hombres sordos y todas las dificultades que la sordera trae. Las dificultades del lenguaje, los obstáculos, los estorbos, los malentendidos, las dificultades con la lectura. Si quiere capacitar líderes, si va a discipular a cualquier sordo que va a discipular a otros, si va a enseñar a hombres fieles que son idóneos para enseñar también a otros, entonces tienen que conocer ese libro. Y como pastor de los sordos, yo hago todo lo posible para ayudarles a crecer
y conocer esta palabra. También quiero que los sordos entiendan el contenido del pasaje, no solamente el contexto, pero el contenido también. Y si usted estudia el contexto con ellos, el estudio del contexto ilumina el contenido. Quiero que los sordos puedan leer el mismo pasaje en la casa, comprenderlo por sí mismos en casa y meditar en el pasaje en la casa. Ahora, voy a ser honesto. Tuvimos una mujer sorda que no era muy inteligente, pero tampoco era tonta. Y ella era uno de los 2 cristianos que asistían a nuestra iglesia sin haber sido alcanzados para Cristo por medio de nuestro ministerio allí en Sao Paulo, Brasil. Y cada semana, escuche, cada semana, los 52 domingos del año, ella llevaba una lista de entre 10 y 30 palabras. Empezó por mostrármela a mí y yo se la expliqué durante 1 o 2 semanas y luego me di cuenta que lo iba a tener que hacerlo cada semana. Entonces dije, pregúntele a mi esposa. Y cada semana mi esposa le explicaba y les enseñaba cada palabra en esta lista de vocabulario. Y a ella le encantaba. Y luego iba a su casa y leía su Biblia todos los días y regresaba el siguiente domingo con una nueva lista de vocabulario, palabras que no sabía. Yo estaba emocionado porque ella quería aprender, quería saber qué significaban esas palabras. No solamente leía y pensaba, bueno, soy sorda, no puedo entenderla. No, buscaba ayuda. Y usted necesita estar disponible para sus sordos y decirles que deben buscarle cuando necesitan ayuda, porque si no pueden encontrar la respuesta en un diccionario, ni en un diccionario bíblico, deben preguntarle a usted. Y este es su propósito de estar allí, ayudar a los sordos a conocer a Jesucristo por el conocimiento de lo que revela en la Biblia. Quiero que los sordos puedan llevar este libro a sus casas y enseñárselo a sus propios hijos, sean hijos sordos u oyentes. Quiero que tengan el poder de enseñárselo a sus hijos. Ahora, me imagino que ustedes estarán pensando, ¿con qué tipo de sordos tan inteligentes trabajaba David? Déjenme recordarles que trabajé con sordos en un país tercermundista, Brasil. Y he trabajado con sordos en África y la India y muchos otros lugares. Y ya contesté esa pregunta en la introducción. Pero déjenme recordarles algo. Me estoy enfocando en alcanzar líderes. Y parte de lo que enseño en los cultos, pasar por encima de las cabezas de algunos de mis sordos. Parte, no todo. Parte. Porque todos los sordos, aun los más sencillos, aprenden algo cada domingo. Pero quiero asegurarles que los sordos que están creciendo y aprendiendo para enseñar también a otros, a su propia familia, ellos reciben lo suficiente para sentir el desafío. Porque si no los estoy desafiando, van a salir y encontrar otro lugar muy pronto, o tal vez van a renunciar al 100. Yo vivo para multiplicarme. Entonces tengo que ayudarles a aprender y a leer este libro. Otro punto, otra meta en relación a las escrituras es que quiero que los sordos entiendan el orden cronológico de los eventos bíblicos. Es una de mis metas. Para esto,
uso líneas de tiempo. Ahora voy a mostrarles una lineita de tiempo aquí. Espero que lo pueden ver, aunque tal vez no pueden ver las palabras específicas. Pero esto viene de un plan de estudio que se llama Fundamentos Firmes desde la creación hasta Cristo. Fundamentos Firmes desde la creación hasta Cristo, producido por Ethos 360. Esto simplemente es una línea de tiempo pequeña. Solo un ejemplo. Yo escribo estas líneas de tiempo para usar en la pantalla, con el proyector, en mi laptop, en la pizarra. Uso líneas de tiempo todo el tiempo con los sordos. Todo el tiempo. De hecho, mi línea de tiempo favorita está hecha en el piso. No dibujo en el piso. Me muevo en el piso. Por ejemplo, yo empiezo acá, Adán, hasta aquí, en el piso, ponga una marca en el piso y les digo, aquí está Adán, aquí está Noé, aquí mismo está Abraham, aquí mismo es Moisés, luego Josué, y dependiendo en la lección en que estemos, ubico a estas personas en lugares específicos, en un cierto periodo de tiempo. Tal vez empiezo en el huerto de Edén, Adán, hasta la cruz. Y luego la muerte, el entierro y la resurrección, la ascensión. Hago lo necesario para que ellos entiendan dónde y cuándo está pasando todo esto y en qué periodo. Las líneas de tiempo son muy, muy importantes para que sus sordos entiendan dónde sucedió todo en el panorama general de la Biblia. Conozco sordos que no saben si David está en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. Yo conozco gente sorda que no sabe si Jesús es parte del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Y conozco personas sordas que no entienden que que Jesucristo es eterno, porque no les han enseñado el concepto de Jesús antes de la creación, en la eternidad pasada. Y cuando yo empiezo a enseñar y digo, Jesús está aquí, me miran como, ¿qué? ¿Jesús está ahí? Pensé que era más allá. Bueno, sí, Jesús está ahí, pero también está allá porque Él es eterno. Y esto me da la oportunidad de explicarles esta doctrina. Sin embargo, debo decir que yo enseño doctrina por medio del método cronológico, más que por el método sistemático. Y voy a explicar la razón en un minuto. El entendimiento de las doctrinas bíblicas es mejor y más fácil cuando se estudia la Biblia cronológicamente. A casi todas las culturas del mundo se les ha enseñado sus cuentos y su historia propia de manera cronológica. Se las aprendan por cuentos contados. Y la Biblia es el cuento de Dios, que Dios mismo nos ha contado. Es la historia de Dios la que la Biblia cuenta. Y la historia de Dios empieza desde la eternidad pasada y sigue hasta la eternidad futura. Y Dios nunca explica las doctrinas bíblicas de una manera sistemática. En ningún pasaje. Si busca la doctrina de la iglesia,
en un pasaje, nunca lo va a encontrar. Si busca la doctrina de salvación por gracia, en un pasaje aparte, 100% explicado, desde el principio hasta el fin, no aparece así. Toda la doctrina que usted y yo hemos sido enseñados ha sido revelada por una historia, en un método cronológico. Y los sordos pueden entender una historia, igual que un nativo de Papúa Nueva Guinea, o de India, o de África aprendió por cuentos. Por los sordos, por el hecho de pensar visualmente, aprenden mejor mediante historias que por temas o sistemas. Pues aproveche entonces la oportunidad de enseñar la Biblia cronológicamente a los sordos, y las cosas bíblicas tendrán mucho más lógica en sus mentes, tanto en el contexto como el contenido. Aún la interpretación segura, bíblica, de las dispensaciones están basadas en el entendimiento correcto, cronológico, de las Escrituras. Ya les expliqué esto, pero déjenme decirlo un poco diferente. Los estudios bíblicos cronológicos proveen ganchos. Ganchos donde pueden colgar cosas. Si sus sordos entiendan dónde está la creación y entienden dónde está la cruz, y usted anuncia, ahora vamos a empezar un estudio sobre el libro de Josué, porque hemos acabado Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y tal vez no han estudiado todas las leyes y todas las genealogías y las listas de nombres de hombres y sacerdotes y todos sus hijos y nietos y todo eso. Pero cuando han estudiado estos 5 libros y usted les dice, ahora vamos a estudiar Josué, de repente entiendan exactamente dónde está Josué. Saben que Josué sigue a Moisés porque han estado estudiando cronológicamente y ahora tienen un gancho para colocar a Josué. Y si usted tiene que referirse a algo durante la lección y decir, ¿se acuerda aquí cuando Moisés estaba en la montaña y recibió los 10 mandamientos acá? Bueno, de allí viene el principio en el Nuevo Testamento de respetar a sus autoridades y a sus padres y escucharlos. Viene de esta historia mucho antes del 4º mandamiento. Es como, wow, como muy antes. Y ahora tienen gancho del pasado para conectarse con el presente, al Nuevo Testamento y aún hasta hoy. Los estudios bíblicos cronológicos son como los bordes de un rompecabezas. Cuando armas un rompecabezas, ya sea de 1000 o de 500 piezas, ¿cuál es el primer paso? ¿Empieza en el centro? No. Uno conecta el borde donde están todas las piezas con un lado plano. ¿Se acuerda? Y las piezas de las esquinas. Cuando tiene todo el borde ya hecho, ¿cómo procede? Ahora empieza a llenar el centro. Esto es lo que hace una línea de tiempo para los sordos. Les proporciona una estructura donde todo se va conectando y luego van a entender la perspectiva global. Los cuentos de hadas no tienen geografía. Los cuentos de hadas no tienen fechas. No tienen periodos. Pero este libro sí. Y los sordos necesitan entender esto. Entonces, la comprensión de las doctrinas de la Biblia es importante para mí. La segunda cosa importante para mí es la enseñanza de los sordos, es la comprensión de los principios bíblicos.
la comprensión de los principios bíblicos. Esto viene naturalmente cuando se está estudiando la Biblia cronológicamente porque se presenta en las historias contadas. Cuando se está contando acerca de Caín y Abel, cuando se está hablando de Noé y el arca, cuando se está hablando de Moisés y Josué y de los hijos de Israel en el desierto, o saliendo de Egipto o entrando a la tierra prometida, cuando se habla de David y Goliat, los principios de la vida se expresan al enseñar las historias cronológicamente. Sus sordos entenderán los principios y aplicarán este libro a sus vidas mucho mejor cuando usted enseña de manera cronológica qué significa cada historia y cómo se aplican estas historias a sus vidas. De hecho, esos principios están entretejidos en cada historia, en cada libro en la Biblia. Y esto provee al sordo un patrón dado por Dios para entender mejor la historia de Dios. Y al fin, la Biblia va a tener lógica para los sordos. Más lógica que cuando usted salta por todas partes en la Biblia, aquí y allá, atrás, adelante, atrás de nuevo. Tiene que estudiar las escrituras y enseñarlas a los sordos cronológicamente. Y mi último punto en relación a la enseñanza de las escrituras es esto. La memorización de la Biblia es otra de mis metas. Memorización de la Biblia. ¿Cómo? ¿Usted enseña memorización de la Biblia a los sordos? Claro que sí. Muchos domingos, muchos domingos tenemos una pizarra. Normalmente uso una pizarra con los sordos. ¿Por qué? Porque puedo escribir todo el versículo y luego puedo ir borrando palabras. Y luego pido a los sordos que vengan a la pizarra y borren palabras. Y cada vez que borramos una palabra, recitamos el versículo 5 veces más y sin esa palabra en la pizarra. Y luego quitamos la próxima palabra y la próxima y la próxima. Y luego todos los sordos, bueno, no todos, pero dentro de unas semanas casi todos los sordos han tenido la oportunidad de venir al frente y borrar las palabras y recitar el versículo frente a otros. Y ellos memoricen las escrituras. La Biblia dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Pero antes de que los dichos puedan ser aplicados al corazón, tienen que ser guardados en la mente. Y luego absorbidos en el corazón. Y tienen que aprender cómo meditar. Por eso, cuando les doy un versículo para memorizar, la primera cosa que hago es leerlo, palabra por palabra, seña por seña, y ellos entienden el significado del versículo antes de borrar la primera palabra. Y luego lo repetimos y repetimos sin esa palabra, sin otra palabra, menos otra palabra, hasta que no hay nada en la pizarra, 0 en la pizarra, excepto tal vez un punto. A veces dejo un punto para ser chistoso. O tal vez dejo los 2 puntos entre los números de la cita. Y yo digo esto. Y yo indico con mis manos dónde estaba la palabra que ya no se puede ver. Y todos en la iglesia están diciendo la palabra, recitando ese versículo desde los más inteligentes hasta los más sencillos a quienes jamás he enseñado. Y ellos pueden decir el versículo. Pero recuerde, nunca estoy deprisa. No estoy en una carrera para ver cuánto les puedo enseñar. Estoy en una competencia, sí, para ver cuánto pueden aprender. Y voy a ir tan lentamente o tan rápidamente como sea necesario para ser efectivo. Honestamente,
Yo tengo expectativas más altas para unos sordos que para otros en relación a la memorización de la Biblia. Yo espero que unos lo memoricen en 5 minutos, otros tal vez en 20, no importa. Pero sí insisto en que todos lo memoricen y que lo reciten completamente y correctamente. Y si se saltan una palabra, ¿sabe qué? No tengo que decir nada, porque todo el resto de la iglesia está mirando mientras él está diciéndolo y todos están diciendo, falta una palabra. Y no les permito decir la palabra. Más bien, yo miro a la persona enfrente y le digo, falta una palabra, dígalo de nuevo. Y muchas veces, cuando lo repita, recuerda la palabra. Y yo miro a toda la gente sentada y pregunta, ¿ya lo dijo bien? Sí, sí. No estoy aquí para discapacitarlos. Estoy aquí para ayudarles a crecer y yo los desafío. Y a mis sordos les encanta. Les encanta. Y a sus sordos les debe encantar aprender ese libro también. Y cuando amen este libro, sabrán mejor cómo amar a Dios, el Cristo, el Salvador, el Señor de este libro. Padre Celestial, gracias por nuestro tiempo juntos. Que seamos nosotros estudiantes de la palabra y que seamos dinámicos y animados y llenos de vida cuando enseñemos la Biblia a los sordos, para que ellos la amen y también estén llenos de vida cuando la enseñan a otros. Ayúdanos a tener paciencia, ayúdanos a ser sabios, a saber discernir y mostrar cuánto nos importa ese libro, para que también sea importante a los sordos. Todo esto lo pido en el nombre precioso y santo de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima sesión.